Midori Taylor colocó con cuidado la taza de té verde sobre la mesa de madera y echó un vistazo al despacho del gerente del restaurante Hana no Yume. La espaciosa y minimalista estancia de estilo japonés parecía ajena, como todo en esta ciudad. Midori solo llevaba 3 días en Norman, pero ya se había dado cuenta de las miradas curiosas que le lanzaban los lugareños. Las miradas asiáticas seguían siendo una rareza aquí, a pesar de la universidad y de la creciente diversidad de la población. El sol de abril en Oklahoma golpeaba sin piedad a través de las ventanas, inundando la habitación de luz brillante. El aire acondicionado zumbaba, intentando combatir el calor desacostumbrado de mediados de primavera. Midori hizo una mueca y se secó la frente con un pañuelo de seda. En su Kioto natal, los cerezos florecían y el aire se llenaba de un frescor que nada tenía que ver con este calor abrasador. El reloj de pared marcaba las 14:30. Aún faltaban 4 horas y media para que abriera el restaurante, lo que significaba que había tiempo para ocuparse de asuntos administrativos. Midori abrió el portátil y se sumergió en la rutina diaria de revisar informes, pedir comida y comprobar los horarios del personal. La asignación a Norman fue repentina. La habían enviado por 15 días para sustituir a Daniel, el encargado que había caído enfermo, y a Midori no le entusiasmaba el encargo. No porque el trabajo fuera difícil. En sus 8 años en Tatsu, había trabajado en muchas ciudades y podía enfrentarse a cualquier reto. El problema era que Norman era la ciudad natal de su marido, Everett Taylor, y la ciudad que habían abandonado hacía un año para irse a Houston cuando Midori había sido ascendida a directora regional. Hacía un año se había alegrado de dejar Norman y la familia Taylor, que en los 5 años de matrimonio con Everett nunca había aceptado a la nuera exótica, como la había llamado una vez Margaret Taylor, la madre de Everett, pensando que Midori no oía. Mudarse a Houston parecía una oportunidad para empezar de nuevo, lejos de las miradas de desaprobación y los comentarios mordaces. Pero algo había salido mal. Everett, que solía sentirse orgulloso del éxito de su mujer, se fue volviendo cada vez más distante. Los viajes de negocios, los regresos tardíos a casa, las conversaciones superficiales se hicieron más frecuentes. Durante el último mes apenas se habían visto. Los viajes de ella a cadenas de restaurantes coincidían con los asuntos importantes de él, de los que cada vez estaba menos dispuesto a hablar. Midori frunció el ceño, recordando su conversación de hacía 4 días, cuando había recibido la llamada sobre el encargo a Norman. Everett, me envían a Norman durante 15 días para sustituir a Daniel. Le había dicho cuando su marido había llegado por fin a casa pasadas las 10 de la noche. ¿A Norman? Pareció sorprendido y preocupado. ¿Cuándo exactamente? Voy a volar pasado mañana. Estaré allí hasta principios de mayo. Everett arrugó extrañamente la nariz, como si se hubiera tragado algo amargo. ¡Qué mala suerte! Yo también tengo un viaje de negocios la semana que viene, a Dallas. Clientes importantes, no volveré hasta el jueves. El miércoles es tu cumpleaños, le recordó ella. Lo sé, pero los negocios son los negocios. Los celebraremos el fin de semana cuando vuelva. Apenas hablaron en los días que faltaban para que ella se marchara. Everett estaba inmerso en el trabajo y Midori se preparaba para un viaje de negocios. La despedida en el aeropuerto fue seca y formal. Un beso rápido en la mejilla, el típico «cuídate». El teléfono de la mesa sonó, sacando a Midori de su ensueño. «Midori-san, soy Hiroshi, el chef. Me gustaría hablar del menú de la semana que viene, si tienes tiempo». «Por supuesto, Hiroshi-san. Venga dentro de 15 minutos». Midori colgó el teléfono, se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver el centro de Norman. Calles ordenadas, casas victorianas, el campus universitario a lo lejos. La ciudad que debería haber sido su hogar, pero nunca lo fue. Recordaba haber venido aquí por primera vez, 8 años atrás.
La joven y esperanzada Midori Nakamura, de 24 años, se había graduado en una escuela de cocina y tenía experiencia en gestión de restaurantes. Conoció a Everett en Chicago, donde trabajaba como ayudante de dirección en el restaurante japonés de un amigo suyo. El abogado, alto y elegante, con una sonrisa desarmante y un genuino interés por su cultura, cautivó el corazón de Midori desde su primer encuentro. Admiraba sus historias sobre Japón y escuchaba con respeto sus relatos sobre tradición y filosofía. Tras un año de tumultuoso romance, le propuso matrimonio y Midori, abrumada por el amor, aceptó a pesar de las cautelosas advertencias de su madre. ¿Estás segura, querida?, preguntó a Kiko, su madre, una artista que una vez viajó a Japón para estudiar pintura tradicional y se quedó, enamorándose del joven chef Takeshi Nakamura. Su mundo es muy distinto del tuyo, y la experiencia demuestra que los matrimonios mixtos son difíciles. ¿No demostraron usted y su padre que el amor trasciende las diferencias culturales? Midori sonrió entonces. Vivíamos en Japón, y tu padre nunca me exigió que renunciara a mi identidad. ¿Y en cuántas donaciones para la iglesia participa la familia de tu prometido? ¿Hasta qué punto son conservadores? Midori hizo caso omiso de aquellas advertencias. Everett la quería, eso era lo principal, pero cuando llegó a Norman y conoció a la familia de su futuro marido, le asaltaron las primeras dudas. Los Taylor eran una de las familias más antiguas de Norman, descendientes de los primeros colonos de Oklahoma, orgullosos de su pura ascendencia anglosajona, como le gustaba subrayar a William Taylor, el padre de Everett. Eran pilares de la comunidad local, abogados de éxito, miembros de prestigiosos clubes, participantes activos en actividades eclesiásticas. Margaret Taylor, la madre de Everett, saludó a su futura nuera con gélida cortesía. Miró a Midori de pies a cabeza como si evaluara un producto y dijo con una sonrisa forzada: «¿Qué? Chica fuera de lo común, Everett». El hermano de Everett, Chase, fue más directo. Después de unos cuantos vasos de whisky en la cena previa a la boda, se acercó a Midori y le preguntó con una sonrisa de borracho: «Entonces, ¿qué eres, una geisha de verdad? ¿Qué tal si me enseñas algunos trucos japoneses especiales?» Everett la defendió entonces, apartando a su hermano y disculpándose con Midori. «Es que no están acostumbrados», explicó. «Dales tiempo». Pero el tiempo pasó, y la actitud de la familia Taylor hacia la exótica nuera no cambió. La ignoraban educadamente en las reuniones familiares. Las conversaciones siempre giraban en torno a historias locales que ella no conocía, gente que nunca había conocido, tradiciones que le eran ajenas. Poco a poco Midori fue ampliando su círculo social, compañeros del restaurante, algunos amigos extranjeros que trabajaban en la universidad, un par de vecinos que no tenían relación con el clan Taylor. Al principio, Everett intentó servir de puente entre los dos mundos, pero con el paso del tiempo optó cada vez más por la compañía de su familia y sus amigos de la infancia, dejando que Midori se las arreglara sola. 5 años en Norman le habían enseñado a llevar una máscara de ecuanimidad que ocultaba el dolor del rechazo. En apariencia, todo parecía ir bien. Una bella y exótica esposa de un abogado de éxito, una talentosa gerente de restaurante, una invitada bienvenida a los actos oficiales en los que se requería sabor cultural. Pero bajo esta máscara, Midori se sentía cada vez más ajena, un elemento decorativo en la vida de su marido, no una compañera en pie de igualdad. Mudarse a Houston iba a cambiarlo todo. Nueva ciudad, nuevas oportunidades, menos influencia de la familia Taylor. Y al principio pareció funcionar. Everett encontró fácilmente un trabajo en un prestigioso bufete de abogados, compraron una bonita casa en un buen barrio, empezaron a construir un nuevo círculo social. Pero al cabo de unos meses, algo cambió sutilmente. Everett empezó a volver de Norman,
a donde viajaba a menudo por negocios del bufete, con una nueva energía y un extraño desapego. Dejó de hablar de sus viajes en generalidades. Empezó a criticar su acento y sus costumbres japonesas, que antes le habían parecido encantadoras. «Estamos en América, Midori», decía irritado cuando ella se quitaba los zapatos instintivamente a la entrada o ponía la mesa de una forma determinada. «No tienes que hacerlo todo como en Japón». Midori se dio cuenta de que pasaba algo grave, pero no quiso admitirlo ni siquiera ante sí misma. Trabajaba más, viajaba a cadenas de restaurantes, intentaba enfrentarse menos a menudo a la frialdad de su marido y evitar conversaciones dolorosas. En los 2 últimos meses apenas se habían visto. Sus agendas, extrañamente, siempre estaban desincronizadas. Midori empezaba a sospechar que no era casualidad, pero dudaba en preguntar directamente a Everett. El miedo a oír la respuesta era más fuerte que el deseo de saber la verdad. Unos golpes en la puerta la devolvieron a la realidad. Hiroshi Tanaka, el chef del restaurante, un hombre bajito de mediana edad, mirada atenta y voz tranquila, entró en el despacho. «Midori-san, he traído sugerencias para los platos de la semana que viene», puso la carpeta del menú sobre la mesa. «Y me gustaría hablar del pedido de los ingredientes para el fugu. Rara vez lo encargamos, pero tenemos una reserva para el próximo miércoles, y los comensales han pedido específicamente este plato». El fugu es un pescado venenoso, un manjar de la cocina japonesa que requiere una habilidad especial en su preparación. El más mínimo error del chef puede costarle la vida a un comensal. «¿Tiene licencia para cocinar fugu, Hiroshi-san?», preguntó Midori, mirando atentamente al chef. «Sí, la obtuve en Japón y la confirmé aquí», asintió Hiroshi. «Pero quería aclarar los detalles. Se trata de un pedido inusual para Norman». «¿Quién hizo este pedido?». Midori se sintió extrañamente inquieta. «La reserva está a nombre de Taylor. Ya se ha hecho el depósito». Hiroshi le tendió un impreso. Pidieron el menú omakase con énfasis en fugu y otras delicias raras. Midori se quedó helada, mirando el apellido familiar. Taylor. Una coincidencia. Podía haber muchos Taylors en Norman, pero el pedido de fugu... Everett siempre había admirado aquel plato cuando hablaba de la cocina tradicional japonesa. «Midori-san, ¿va todo bien?», preguntó Hiroshi con cautela al notar su confusión. «Sí, todo está bien», se recompuso rápidamente. «Solo me sorprende que alguien de aquí sepa lo suficiente sobre el fugu como para pedirlo. Es una empresa bastante grande, 8 personas», continuó Hiroshi. «Y han pedido la habitación privada de Sakura. Es para el próximo miércoles, a las 20. El miércoles. El cumpleaños de Everett». Midori sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Demasiadas coincidencias. «Gracias, Hiroshi-san. Repasaré los detalles más tarde y discutiremos los preparativos». Intentó hablar con calma, aunque todo le apretaba por dentro. Cuando el chef se marchó, Midori abrió el sistema de reservas de su ordenador y escribió «Taylor» en el cuadro de búsqueda. El resultado apareció al instante. Taylor, 8 personas, miércoles, 27 de abril, 20 en punto, salón privado Sakura. Abrió los detalles de la reserva. La reserva correspondía a la tarjeta corporativa del bufete de abogados Taylor y Asociados. Las notas decían: «Con motivo del cumpleaños de E.T. Everett Taylor». Su marido le había mentido. No iba a Dallas. Había planeado celebrar su cumpleaños aquí, en Norman, y no la había invitado. Midori se reclinó en la silla, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Luego exhaló lentamente, recordando las lecciones de meditación que le había enseñado su padre. Calma, claridad de pensamiento, no dejar que las emociones nublen la mente. Volvió a fijarse en los detalles de la armadura, esperando equivocarse en sus conclusiones,
Pero todo estaba allí: el menú especial, el mejor sake, el champán, la decoración tradicional de la sala y la lista de invitados. Midori recorrió lentamente la lista de nombres: Margaret y William Taylor, su suegra y su suegro; Chase y Darcy Taylor, el hermano de Everett y su esposa; Reed Hammond y Alistair Kent son socios del bufete Taylor; Everett Taylor es su marido; y otro nombre que hizo que su corazón se apretara dolorosamente: Cassidy Moore. Midori no conocía personalmente a la mujer, pero el nombre le resultaba vagamente familiar. Recordaba conversaciones entre colegas en Norman antes de la mudanza, frases oídas por casualidad. Everett Taylor estaba otra vez con esa rubia Cassidy. Ni siquiera se esconden, su pobre mujer. Entonces no le había prestado mucha atención. Los cotilleos siempre habían rodeado a la familia Taylor, y ella había aprendido a ignorarlos. Pero ahora, mirando la lista, no podía negar lo evidente. Su marido había planeado celebrar su cumpleaños con su familia y probablemente con su amante, diciéndole a su mujer que estaría en otra ciudad. Midori cerró los ojos, intentando hacer frente a la oleada de dolor, rabia y humillación. Los recuerdos pasaron por su mente. Cómo había intentado ser la esposa perfecta, cómo había tolerado el abandono de su familia, cómo había apoyado su carrera, cómo había creído que su amor era más fuerte que las diferencias culturales y los prejuicios, y ahora ni siquiera consideraba necesario observar la decencia. Invitaba a su amante a una celebración familiar, sin esconderse de sus padres y su hermano. Así que todos sabían y aprobaban esta humillación de la nuera exótica. Midori se levantó lentamente y se acercó al pequeño espejo de la pared. Vio su reflejo, una hermosa mujer de 32 años con elegantes rasgos faciales heredados de su padre japonés y los expresivos ojos de su madre americana. Una ascendencia mixta que siempre había sido a la vez su orgullo y una fuente de inseguridad. En Japón la consideraban demasiado americana, en Estados Unidos demasiado japonesa, siempre entre dos mundos, en ningún lugar completamente suyo. Y ahora el marido que una vez había admirado su vida la estaba traicionando de la forma más banal posible, con una rubia americana que probablemente encajaba a la perfección en el mundo de la familia Taylor. Midori abrió su bolso y sacó un pequeño cuaderno con encuadernación tradicional japonesa, regalo de su padre antes de partir hacia América. «Escribe tus pensamientos, hija», le había dicho. En momentos de duda y dolor, la escritura a pincel aclara la mente. No llevaba pincel, pero una pluma delicada con tinta negra también servía. Midori empezó a escribir, despacio al principio, luego cada vez más deprisa, vertiendo sobre el papel el dolor, la frustración y la rabia que había ido acumulando a lo largo de los años. Cuando llenó la última página, sintió una extraña calma. Era como si la tormenta interior se hubiera calmado, dejando tras de sí claridad y determinación. Midori cerró el cuaderno y lo guardó en el bolso. Luego sacó el teléfono y marcó un número. «Aquí, Akiko Nakamura», sonó la melodiosa voz de su madre a través del auricular. «Mamá», habló Midori en japonés, el idioma de la infancia que siempre la reconfortaba. «¿Recuerdas la historia de la señora Ito que me contaste de niña, sobre cómo se vengó de su marido infiel sin infringir una sola ley?» «Midori, ¿qué pasó?» Se notaba la preocupación en la voz de su madre. «Necesito recordar algo de esa historia». Midori ignoró la pregunta. «Un detalle que podría ser importante». Siguió una pausa, y luego su madre contestó en voz baja. Ella usó su propio orgullo en su contra. «Gracias, mamá», sonrió Midori. «Te llamaré más tarde y te lo explicaré todo. Ahora mismo tengo trabajo que hacer». Terminada de hablar, abrió el calendario de su ordenador y anotó el miércoles 27 de abril a las 20 en punto.
El día en que Everett Taylor celebraría su cumpleaños en un restaurante japonés sin su esposa japonesa. El día en que Midori Taylor dejaría de ser una extraña en las fiestas de cumpleaños de los demás y celebraría las suyas propias. Cuadró los hombros y salió de la oficina con una expresión impenetrable en el rostro, la máscara perfecta que había aprendido de su abuela, ocultando la tormenta de determinación que llevaba dentro. La mañana del martes comenzó para Midori con una taza de té verde, un ritual que observaba sin importar dónde se encontrara, en su Kioto natal, en su casa de Houston o en este piso temporal de Norman que le había proporcionado la empresa durante el viaje de negocios. Pasó la noche sin dormir. Tras el descubrimiento de la noche anterior, los pensamientos se agolpaban en su cabeza, manteniéndola despierta. Everett, su marido, el hombre en quien confiaba, había planeado celebrar su cumpleaños sin ella, mintiéndole sobre el viaje de negocios. Y lo que era peor, con una mujer cuyo nombre hacía que Midori sintiera náuseas y debilidad. Miró el reloj, las 6:30 de la mañana. Faltaba mucho para que abriera el restaurante, pero Midori decidió ir temprano. Necesitaba averiguar más cosas sobre la misteriosa Cassidy Moore. Hana no Yume la recibió con silencio y frialdad. Aún no habían encendido las luces, y el restaurante parecía desierto y un poco siniestro. Midori se dirigió a su despacho, cerró la puerta y encendió el ordenador. Cassidy Moore. Midori tecleó el nombre en el buscador y pulsó un botón. Los resultados aparecieron al instante. Cassidy Moore, 28 años, vendedora en la agencia de publicidad Diamond y colaboradora del bufete Taylor. Se licenció en la Universidad de Oklahoma, es miembro del Rotary Club local y participa activamente en actos benéficos. Las páginas de las redes sociales estaban llenas de fotos. Rubia bien peinada con ojos azules brillantes y una sonrisa de dientes blancos. La típica belleza americana de buena familia. Midori frunció el ceño mientras miraba las fotos de los eventos de la ciudad. Everett había asistido a muchos de ellos. Aquí estaban en la inauguración de una nueva galería de arte, demasiado juntos. En la fiesta de Navidad del alcalde, con el brazo alrededor de la cintura de Cassidy. En un acto benéfico, intercambiando miradas llenas de promesas tácitas. La última foto fue tomada hace 15 días. Everett y Cassidy en un acto de empresa. Estaban rodeados de colegas, pero incluso en la foto compartida, la intimidad entre ellos era evidente. Los gestos sutiles, la posición de sus cuerpos uno frente al otro. El corazón de Midori se apretó dolorosamente. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Las señales estaban por todas partes. Ahora, mirando hacia atrás, veía muchas pistas. Reuniones repentinas a última hora, viajes de negocios de fin de semana, la irritabilidad de Everett cuando ella le llamaba a horas intempestivas. Y la gente a su alrededor lo sabía. Las fotos eran de dominio público. Todo Norman estaba probablemente discutiendo el asunto a sus espaldas, incluida la familia Taylor. Midori recordó su última visita a su suegra antes de mudarse a Houston. Margaret Taylor, siempre fría y reservada, de repente se había vuelto inusualmente habladora. «Sabes, querida, tal vez sea lo mejor, tu mudanza», dijo, sirviendo té en un salón donde cada objeto gritaba a dinero viejo y tradición. «Everett necesita espacio para crecer. Houston es una gran oportunidad, y siempre estaremos aquí, su verdadera familia». En aquel momento, Midori se lo había tomado como una pulla más. Ahora las palabras cobraban un nuevo significado. Margaret sabía lo de Cassidy. Tal vez incluso aprobara el asunto. Una rubia de buena familia sería una nuera mucho más adecuada que una mestiza exótica. Sonó el teléfono, sacando a Midori de sus amargas cavilaciones. «Midori-san, soy Tomoko», llegó la voz de la azafata mayor al auricular. «He recibido una llamada extraña en relación con la reserva de Taylor para mañana. Una mujer preguntaba si podíamos añadir adornos especiales a la mesa.
algo relacionado con una fiesta de cumpleaños. ¿Quién ha llamado?, preguntó Midori, adivinando ya la respuesta. Cassidy Moore. Dijo que estaba organizando una sorpresa. Midori sintió que la sangre se le subía a la cara. Cassidy estaba organizando una sorpresa para el cumpleaños de su marido, una sorpresa que ella, la esposa legal, ni siquiera conocía. ¿Qué quería exactamente? Midori intentó hablar con calma. Preguntó por la posibilidad de decorar la habitación al estilo japonés con elementos tradicionales, y quería saber si tenemos rituales especiales para las fiestas de cumpleaños. Elementos tradicionales. Japón como telón de fondo de su celebración. Midori sintió que una fría rabia crecía en su interior. «Dile que estaremos encantados de ayudar», dijo Midori tras una pausa. «Me encargaré del pedido personalmente». Tras la llamada, Midori permaneció inmóvil durante largo rato, con la mirada perdida. Luego abrió lentamente el cajón inferior del escritorio donde guardaba sus objetos personales. Sacó una cajita de madera, un regalo de su padre del que nunca se había separado. Dentro había una reliquia familiar, un pequeño abanico plegable de madera de sándalo con la imagen de un crisantemo, símbolo de la familia imperial japonesa. Según la leyenda, este abanico perteneció a su tatarabuela, que había sido dama de la corte de la emperatriz Shoken a finales del siglo XIX. Junto con este abanico, transmitió sabiduría a sus hijas, le dijo su padre. Detrás de una sonrisa se pueden esconder 1000 pensamientos, detrás de la gracia un golpe mortal. Una mujer que mantiene su rostro preserva su poder sobre la situación. Midori desenvolvió con cuidado el abanico. A pesar de su edad, el mecanismo funcionaba a la perfección. Hizo unos movimientos suaves, sintiendo la conexión con sus antepasados y su poder. Luego, con decisión, cerró el abanico y lo volvió a guardar en la caja. Un plan comenzó a formarse en su mente. Lo primero que había que hacer era averiguar todos los detalles de las próximas vacaciones. Midori abrió el sistema de reservas y consultó todos los detalles de la reserva de los Taylor. La sala Sakura, la sala privada más bonita y cara del restaurante, decorada al estilo tradicional y con vistas a un jardín japonés. Menú omakase. Confíe en el chef, con las mejores especialidades de temporada, incluido un fugu poco común. Las bebidas especiales incluyen Sake Dasai 23, champán Dom Perignon y whisky Hibiki 21 Year Collection. Hora de inicio, 20 horas. Final previsto, sin especificar. El siguiente paso fue investigar el sistema de vigilancia del restaurante. Como gerente, Midori tenía acceso a todas las cámaras, incluidas las instaladas en las habitaciones privadas, una medida de seguridad de la que siempre se informaba a los clientes al hacer la reserva. Normalmente, solo el personal de seguridad veía las cámaras, pero mañana Midori ocuparía su lugar. Abrió un esquema del restaurante en su ordenador y estudió la distribución de la habitación de Sakura. 2 cámaras cubrían casi todo el espacio, aunque había un pequeño rincón ciego cerca de la entrada. El sonido se grababa por separado. Había micrófonos en miniatura camuflados como elementos decorativos. Perfecto. Podría verlo y oírlo todo sin ser detectada. Pero la observación por sí sola no sería suficiente. Midori no solo quería ver la traición de su marido, quería responder a ella. Utiliza su orgullo contra sí mismo, le había dicho su madre, recordándole la vieja historia de la señora Ito. ¿Qué es lo que más valora Everett? Su reputación, su estatus en la comunidad, la posición en la empresa, la aprobación de su familia. ¿Y qué es lo que más teme perder? Lo mismo. Midori cogió el teléfono y marcó un número. «Hiroshi-san, soy Midori. Me gustaría discutir el menú de mañana por la noche, especialmente el fugu». 1 hora más tarde, el chef entró en su despacho. Parecía preocupado. «Midori-san, he comprobado todos los detalles.
Mi ayudante Kenta tiene licencia oficial para cocinar fugu, obtenida en Tokio. Yo mismo supervisaré el proceso, pero necesito saber lo importantes que son estos invitados. El fugu es una responsabilidad muy seria. Invitados muy importantes, Hiroshi-san, respondió Midori con una leve sonrisa. La familia Taylor es una de las más influyentes de la ciudad. Conozco ese apellido, asintió el jefe, pero nunca han pedido fugu antes. ¿Comprenden los riesgos? ¿Conocen la tradición? Están en buenas manos. Midori miró al jefe directamente a los ojos. Me ocuparé personalmente de todo. Cuando Hiroshi se marchó, Midori volvió a abrir el buscador. Esta vez no buscaba información sobre Cassidy Moore, sino sobre el propio pez fugu. El fugu, el pez globo, es uno de los platos más peligrosos y a la vez deliciosos de la cocina japonesa. Contiene el veneno mortal tetrodotoxina que afecta al sistema nervioso. No existe antídoto. Los síntomas de intoxicación aparecen en un plazo de 10 minutos a 2 horas. Entumecimiento de los labios, mareos, náuseas, alteración del habla, parálisis, parada respiratoria. La muerte se produce con plena conciencia por asfixia. Midori se estremeció. No había tenido intención de matar a nadie, por supuesto, pero saber era poder. En Japón existía una antigua tradición. Antes de probar el fugu, el comensal tenía que escribir una nota de suicidio por si el cocinero se equivocaba, así que el plato se asocia a menudo con el riesgo, la confianza y traición. Ha habido muchos casos en la historia de Japón en los que el fugu se ha utilizado como elaborada arma homicida, como en la famosa obra de teatro Kabuki, en la que una esposa celosa se vengaba de su marido infiel sirviéndole fugu cocinado de una forma especial, no lo suficientemente venenoso como para matar, pero sí para causar graves sufrimientos. Midori cerró la ventana del navegador y respiró hondo. No quería causar daños físicos a Everett ni a sus invitados, pero la idea de utilizar el poder simbólico del fugu le parecía cada vez más atractiva. El teléfono volvió a sonar. ¿Midori-san? La voz de Tomoko sonaba insegura. Lo siento, pero esa mujer, Cassidy Moore, ha vuelto a llamar. Ella... Tengo una petición incómoda. Habla claro, Tomoko, dijo Midori en voz baja. Me ha preguntado si mañana habría personal de ascendencia japonesa en el restaurante. Dijo que los invitados preferirían ser atendidos por no asiáticos. Midori se quedó helada. Sintió que se le iba la sangre de la cara. ¿Qué le has dicho? Su voz era tranquila pero firme. Dije que llevaría el asunto a la dirección. Tomoko sonaba avergonzada e indignada al mismo tiempo. Midori, llevo 5 años trabajando aquí y nunca. No pasa nada, Tomoko, la interrumpió Midori. Yo me encargo. Cuando la conversación terminó, Midori se permitió un momento de rabia pura e inconfesable. Le temblaron las manos al marcar el número de Everett. Un pitido. 2, 3. ¿Midori? La voz de su marido sonaba sorprendida y un poco cautelosa. ¿Pasa algo? Solo quería saber cómo iban los preparativos de tu viaje de negocios a Dallas. Se maravilló de su propia calma. Ah, todo va genial. Haré las maletas esta noche y volaré mañana por la mañana. Habló un poco demasiado rápido. ¿Cómo te van las cosas en Norman? Estupendamente. El restaurante es impresionante. Aquí incluso sirven fugu. Pausa. Demasiado larga. En serio, eso es interesante. Pensé que era raro en Estados Unidos. Tenemos un chef con licencia, muy talentoso. Es una pena que no puedas probarlo. Sí, es una pena. Podía oír la tensión en su voz. Mira, tengo que ir corriendo a una reunión. Luego hablamos, ¿vale? Claro. Buena suerte en Dallas. Midori colgó el teléfono y sonrió. Estaba nervioso. Me preguntaba si llamaría ahora a Cassidy para advertirle de cualquier posible problema.
Abrió su cuaderno y empezó a escribir un plan de acción para mañana. Todo tenía que estar pensado hasta el más mínimo detalle. En primer lugar, había que preparar la sala de vigilancia. En segundo lugar, informar al personal, camareros blancos para los Taylors racistas. Eso se podía arreglar. Tercero, hablar con Kenta para cocinar fugu. El último punto era el más delicado. Midori no iba a pedirle al cocinero que infringiera la ley ni que arriesgara la vida de nadie, pero había formas de cocinar el fugu para que siguiera siendo seguro, pero creara ciertas sensaciones. Un ligero entumecimiento de los labios y la lengua, un ligero mareo, nada peligroso, pero suficiente para recordarle el potencial mortal del plato, el símbolo perfecto para su plan. Cuando terminó de escribir, Midori arrancó la hoja con cuidado y la dobló. Luego sacó el teléfono y marcó otro número, el del investigador privado con el que trabajaba la cadena de restaurantes Tatsu, para investigar a los empleados. «Jack, soy Midori Taylor. Necesito tu ayuda confidencial y urgentemente». Por la noche, Midori ya tenía todo lo que necesitaba. Un plano del restaurante con cámaras y micrófonos marcados, un horario del personal para mañana con los cambios realizados, un dossier sobre Cassidy Moore. Resultó que la rubia había tenido varios romances con hombres casados antes que Everett, e información detallada sobre la cocina del fugu. La gran incógnita que quedaba por decidir era cómo iba a presentarse exactamente ante sus invitados, porque estaba obligada a aparecer, no para escandalizar. Midori despreciaba las escenas públicas, para algo más sofisticado y elegante, una muestra de poder. Midori recordó las palabras de su padre, palabras que él le había repetido a menudo mientras le enseñaba las artes tradicionales. El verdadero poder no está en un grito fuerte, sino en una palabra tranquila dicha en el momento adecuado. El momento debe ser perfecto, y tendrá que ver con el fugu. El fugu no es solo un alimento. En la cultura japonesa es un símbolo del equilibrio entre la vida y la muerte, la belleza y el peligro. Es un plato que requiere confianza absoluta entre el invitado y el chef. Una confianza que Everett había destruido en su matrimonio. Midori sonrió a su reflejo en la pantalla del ordenador. La sonrisa era perfecta, educada, reservada, impenetrable. La máscara tras la que había ocultado sus verdaderos sentimientos todos estos años. Mañana, la máscara caería, y Everett Taylor vería por fin a la verdadera Midori. No una esposa callada y exótica a la que ignorar y traicionar, sino una mujer capaz de controlar una situación y volverla a su favor. Midori recogió sus cosas y salió de la oficina. Caminando por el restaurante, se detuvo ante la habitación de Sakura y miró dentro. El espacio estaba decorado al estilo tradicional, tatami en el suelo, una mesa baja, tabiques shoji de papel que creaban una sensación de intimidad. La ventana daba a un pequeño jardín japonés con una pagoda de piedra y un arroyo murmurante. Artificial, por supuesto, como todo en esta versión americana de Japón. Como su matrimonio con Everett. Mañana, cuando se sienten aquí a disfrutar de una auténtica experiencia japonesa, sin japoneses de verdad, Everett y su familia obtendrán más autenticidad de la que esperaban. Al salir del restaurante en una cálida tarde de primavera, Midori marcó el número de su madre. «¿Cómo estás, querida?», preguntó Akiko, captando al instante la tensión en la voz de su hija. «Estoy bien, mamá. Solo quería decirte que he tomado una decisión». «¿Qué decisión?». Se oía ansiedad en la voz de su madre. «Sobre terminar un capítulo de mi vida y empezar uno nuevo», habló Midori con calma. «Seguiré el ejemplo de Ito-sama, pero a mi manera». Hubo una larga pausa. Entonces Akiko dijo en voz baja: «Ten cuidado, hija. Recuerda lo que dijo tu padre. A cada acción le siguen unas consecuencias que no se pueden deshacer». «Lo recuerdo, mamá, y estoy preparada para las consecuencias». De vuelta al piso,
Midori se dio una larga ducha caliente para quitarse el estrés del día. Luego, sacó de la maleta un kimono, no la prenda tradicional japonesa, sino una interpretación moderna de diseño. Un elegante vestido negro con elementos de kimono que realzaba su esbelta figura y sus rasgos faciales orientales. Lo extendió sobre la cama, imaginando cómo aparecería con él puesto ante Everett y sus invitados. La imagen debía ser impecable, la belleza como arma, la tradición como fuerza. Junto al vestido, colocó una reliquia familiar, un abanico de crisantemos. Estaría con ella mañana, recordándole su deber para con su propia dignidad y el honor de su familia. Cerrando los ojos, Midori se sumió en la meditación que le había enseñado su padre. Su respiración se hizo más profunda, sus pensamientos más claros. La ira y el dolor no desaparecieron, pero se transformaron en fría determinación. Mañana, en el cumpleaños de Everett, cuando él estuviera rodeado de su familia y su amante, riéndose de su esposa ausente, Midori dejaría de ser una víctima y se convertiría en la directora de su propio destino. Les revelará la verdad sobre sí misma y lo peligroso que es subestimar a una mujer cuyo linaje se remonta a las damas de la corte del Palacio Imperial, maestras de la intriga, que ocultan hábilmente afiladas garras tras abanicos de papel y sonrisas corteses. Miércoles, 27 de abril. El cumpleaños de Everett. Midori llegó al restaurante Hana no Yume a las 14, mucho antes de lo habitual. Tenía mucho que hacer antes de que llegaran los invitados de la noche. El personal la saludó con reverencias y algunos observaron su inusual atención con curiosidad. Midori se dirigió a su despacho, cerró la puerta y sacó de su bolso una pequeña caja de aparatos electrónicos. La noche anterior había conseguido que Jack, un técnico que conocía de su trabajo en Houston, viniera a Norman a petición suya y trajera más equipos de vigilancia, oficialmente para reforzar la seguridad del restaurante, extraoficialmente para su uso personal. Las cámaras y los micrófonos adicionales están instalados, Midori, dijo Jack, entregándole una caja con un mando a distancia y un auricular. Son prácticamente invisibles a menos que sepas dónde mirar. Las coloqué exactamente como me indicaste, vista completa de la habitación de Sakura, enfocadas en la mesa central. La calidad del sonido es excelente, captará hasta un susurro. Midori le dio las gracias, pagó la cantidad acordada y le pidió que no mencionara este servicio a nadie. Ahora sacó el mando a distancia y comprobó el funcionamiento del sistema. En la pequeña pantalla apareció una imagen nítida de la habitación vacía de Sakura, desde 4 ángulos diferentes. No había puntos ciegos. Se puso un auricular y activó el sonido. El silencio en la habitación vacía parecía casi tangible. Perfecto. Lo vería y lo oiría todo. Midori salió de la oficina y se dirigió a la habitación de Sakura para comprobar los preparativos en persona. 2 empleados ya estaban trabajando allí, decorando la habitación según los deseos de la clienta. «Decoración especial de cumpleaños», explicó uno de los empleados, mientras arreglaba bonsáis en miniatura e ikebana. La señorita Moore fue muy específica en sus deseos. Quería un estilo japonés tradicional, pero también, reflexionó, sin ser excesivamente auténtica. Sea lo que eso signifique. Midori asintió, manteniendo una expresión indiferente. Sin ser excesivamente auténtico, era un eufemismo de sin ser auténticamente japonés. Los Taylor querían un séquito japonés sin la esencia japonesa. Típico. Echó un vistazo a la sala. Disposición de las mesas, decoración, asientos para los invitados. Tomó nota mentalmente de las posiciones de las cámaras y los micrófonos. En efecto, estaban magistralmente camuflados. El técnico sabía lo que hacía. ¿El sitio para el cumpleañero está aquí? Midori señaló el tradicional lugar de honor en el centro de la mesa, de espaldas al tokonoma, un nicho decorativo, pieza central de una sala tradicional japonesa.
Sí, el señor Taylor se sentará aquí, confirmó la empleada. A ambos lados de él están la señorita Moore y la señora Taylor Sr., como se indica en el plano de asientos. Midori se rió para sus adentros. Señora y madre, dos mujeres a las que Everett no se atrevía a contradecir. Me pregunto si fue idea de Cassidy o de Margaret. En cualquier caso, estaba claro que actuaban de común acuerdo. Saliendo de la habitación de Sakura, Midori se dirigió a la cocina. La cocina bullía de actividad mientras el chef Hiroshi y su equipo preparaban los pedidos de la noche. Se estaba prestando especial atención al menú omakase para los Taylor. En el rincón más alejado de la cocina, el joven chef Kenta trabajaba en otra mesa. Tenía delante un fugu, pálido, con espinas, mortal en manos ineptas. Kenta-san, se le acercó Midori. ¿Cómo van los preparativos? El joven se inclinó con profundo respeto. Midori-san, no he hecho más que empezar. Este es el fugu de mayor calidad, traído en un vuelo especial desde Japón, el más fresco. Midori asintió, observando el hábil movimiento de las manos del chef. Kenta era un verdadero maestro. Sus movimientos eran precisos y seguros, sin gestos innecesarios. Cortar fugu era un arte que requería años de entrenamiento. Un error podía costarle la vida a un comensal. ¿Quería hablar de los detalles de la preparación? Preguntó Kenta sin apartar los ojos de su trabajo. Sí, bajó la voz Midori. Este pedido es especial. Los invitados pidieron una experiencia tradicional. Kenta asintió comprensivo. Puedo dejar una cantidad mínima de piel, lo suficiente para adormecer ligeramente los labios y la lengua. Creará una sensación de riesgo, pero será perfectamente seguro. Eso es exactamente lo que quería decir, sonrió Midori. Que sientan el espíritu de Japón. Lo haré, Midori-san. Al salir de la cocina, Midori comprobó el resto de los preparativos. El personal había sido instruido según sus indicaciones. Solo camareros de aspecto no asiático, estricto control sobre la entrada y salida de la sala privada y especial atención a los detalles del servicio. A las 19 todo estaba listo. Midori se cambió en su estudio, vistiendo un elegante vestido negro con elementos del kimono tradicional por si tenía que presentarse ante sus invitados. Se recogió el pelo en un elaborado peinado que resaltaba sus rasgos asiáticos y se maquilló de forma impecable. En su pequeño bolso guardaba un abanico de crisantemos, no para uso práctico, sino como talismán, recordatorio de su herencia y su poder. A las 19:30, un guardia anunció la llegada de los primeros invitados. Midori activó el sistema de vigilancia y se puso el auricular. Los primeros en llegar fueron los padres de Everett, Margaret y William Taylor. Margaret estaba impecable, como siempre, vestido de diseño, peinado perfecto, collar de perlas. William, un hombre alto, de pelo gris y porte militar, la seguía, mirando el restaurante con mal disimulada condescendencia. Les acompañaron a la sala Sakura, donde una recepcionista americana les explicó las normas básicas de comportamiento y las peculiaridades de la cocina japonesa. Margaret asintió con una sonrisa cortés, pero había una mirada de superioridad en sus ojos. «¡Qué butafora tan encantadora!», le dijo a su marido cuando la recepcionista se marchó. «La pasión de este Everett por la exótica oriental siempre me ha asombrado. El chico solo está pasando por una fase», murmuró William, sentándose torpemente en un cojín junto a la mesa baja. «Menos mal que por fin empieza a superarla». Midori apretó los puños, pero siguió observando y escuchando. Chase y Darcy Taylor, el hermano de Everett y su esposa, llegaron poco después. Chase, un calco de su padre, solo que más joven y con un comportamiento más agresivo, se dirigió directamente a la barra situada en un rincón de la sala. «Espero que tengan un whisky decente», espetó. «No voy a beberme ese vodka japonés en toda la noche». «El sake es vino de arroz, cariño», le corrigió Darcy, una rubia esbelta de inteligencia fingida.
Estuvimos en una conferencia sobre la cultura japonesa el mes pasado, ¿recuerdas? Chase hizo un gesto con la mano. ¿Qué más da? Sigo sin entender por qué Everett eligió este lugar. Podríais haberlo celebrado en el club como la gente normal. Obviamente fue idea de Cassidy, intervino Margaret. Quería una sorpresa especial. Creo que es muy amable por su parte. Todos asintieron. Midori sintió que la rabia aumentaba en su interior, pero mantuvo la calma mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Los siguientes en llegar fueron los socios del bufete Taylor, Reed Hammond y Alistair Kent, ambos con sus esposas. Saludos formales, charlas triviales, conversaciones sobre los últimos clientes del bufete. Nada de interés para Midori. A las 19:55 apareció Cassidy Moore. Era exactamente como Midori se la había imaginado. Una rubia alta con una figura impecable, aspecto de modelo y una radiante sonrisa de dientes blancos. Llevaba un elegante vestido rojo que acentuaba su condición de mujer principal de la velada. «Hola a todos», exclamó alegremente al entrar en la sala. «Everett llegará en 5 minutos. Se retrasó por la llamada de un cliente. ¿Todo listo para la sorpresa?» Margaret se levantó y abrazó a Cassidy con una calidez que Midori nunca había dignificado. «Todo está perfecto, querida. Has hecho un trabajo increíble con la organización». Cassidy resplandecía de placer y daba por sentados los cumplidos de los demás invitados. Actuó como la anfitriona de la velada, señalando los sitios de cada uno en la mesa, comprobando los detalles de la decoración. A las 20 en punto, Everett entró en la sala. Midori sintió que se le apretaba el corazón al ver a su marido. Alto, recto, con un traje impecable, la personificación de un abogado americano de éxito. Parecía feliz y relajado, en absoluto un hombre agobiado por una doble vida y las mentiras. «¡Sorpresa!», exclamaron los invitados con regocijo, aunque era obvio que Everett estaba al tanto de los festejos. «Vaya, me habéis pillado», rió, aceptando abrazos y felicitaciones. Cuando le llegó el turno a Cassidy, la abrazó durante más tiempo que a los demás y le susurró algo al oído, haciendo que la rubia soltara una risita. William Taylor se aclaró la garganta y levantó su copa de champán. «Por mi hijo Everett, en su cumpleaños. 40 años es un hito importante para un hombre, un momento para evaluar el camino recorrido y fijar un rumbo para el futuro, y me alegra ver que su rumbo por fin se está enderezando». Todos alzaron sus copas. Midori se fijó en las significativas miradas que intercambiaban los miembros de la familia Taylor. La cena había comenzado. Los primeros platos del menú, omakase, eran impresionantes por su elegancia y la belleza de su presentación. Los invitados quedaron maravillados, aunque era obvio que la mayoría de ellos habría preferido el habitual filete con patatas. La conversación fluyó despreocupadamente. Hablaron de las últimas noticias de la ciudad, de política, de negocios. Midori escuchaba atentamente, pero aún no había nada interesante. Esperó. Tras el tercer plato y unas copas de sake, el ambiente se volvió más relajado. Fue entonces cuando la conversación giró hacia el tema que Midori había estado esperando, ella misma. «Por cierto, Everett», empezó Margaret, secándose los labios con una servilleta. «¿Cómo está tú, esposa? ¿Disfrutando del viaje de negocios?» Había una mal disimulada sorna en su voz. Everett se tensó un poco, pero se recompuso rápidamente. «Midori está bien, trabajando duro, como siempre». «¿Sabe ella que estás aquí?», preguntó Darcy con mirada inocente. «No, ella tiene su propia vida, yo tengo la mía». Se encogió de hombros evitando mirar a Cassidy. «Apenas nos hemos cruzado últimamente». «Y menos mal», resopló Chase, ya bastante borracho. «Nunca entendí qué veías en ella, hermano. Aparte de su aspecto exótico, claro». «Chase», dijo Margaret en tono de advertencia, pero sin mucho entusiasmo. «¿Qué? Todos lo estamos pensando». Chase echó un vistazo a los presentes.
Esa pobre mestiza nunca formará parte de nuestra familia, demasiado alienígena. Everett no protestó. Se quedó mirando su vaso como si estudiara los matices del sake. Por no hablar de que es incapaz siquiera de darle un heredero a Everett, añadió Margaret, bajando la voz a un susurro conspirativo. 5 años de matrimonio y nada. Siempre he dicho que los matrimonios mixtos no tienen hijos. Midori sintió que la sangre se le escurría de la cara. Aquello era especialmente doloroso. Everett y ella habían intentado tener un hijo, pero sin éxito. Los médicos no habían encontrado problemas en ninguno de los dos, solo fioso. Bueno, pronto dejará de ser un problema, intervino Cassidy, sonriendo significativamente a Everett. ¿Verdad, cariño? Everett levantó por fin la vista. No hablemos de eso hoy. Es mi cumpleaños y solo quiero disfrutar de la velada. Por supuesto, querido. Margaret le acarició el brazo. Todos nos alegramos de que por fin organices tu vida. Este episodio japonés se ha estado alargando. ¿Episodio japonés? Intervino una de las esposas de los socios, claramente ajena a todo el asunto familiar. Así es como llamamos a la fascinación de Everett por la exótica oriental, explicó Margaret con una sonrisa condescendiente. Empezó en la universidad, con las películas japonesas, la cocina y luego esta mujer. Pero los chicos siempre superan sus fases raras, ¿no? Todos se rieron, incluido Everett. Parecía un poco avergonzado, pero no le importó. Recuerdo la primera vez que nos la presentaste, continuó Margaret, entrando claramente en materia. Tan callada, haciendo reverencias todo el tiempo, como si fuéramos una especie de emperadores. Y aquellos extraños regalos, abanicos, pergaminos con jeroglíficos. ¿Y recuerdas cómo intentó enseñarnos a todos a comer con palillos en aquella cena familiar? Intervino Chase. Dios, qué pesadilla. La mitad de la comida acabó en el suelo. Una nueva explosión de risas. Midori se quedó mirando la pantalla con cara petrificada, recordando aquella noche. De hecho, había llevado varitas a casa de los Taylor, con la esperanza de compartir algo de su cultura con ellos. Fingieron intentarlo, pero deliberadamente dejaron caer la comida, convirtiendo todo en una farsa. Y su forma de hablar, ese acento, intervino Darcy, imitando un acento japonés tan burdo y caricaturesco que Midori se encogió. Everett-san, no entiendo el humor americano, explícamelo, por favor. Todos volvieron a reír. Incluso Everett se unió, aunque su risa parecía forzada. No entiendo cómo te acuestas con ella. Chase ya estaba bastante borracho y había perdido cualquier resto de contención. Es como una muñeca, pequeña, frágil, con esos ojos rasgados. Chase. Margaret sonaba indignada ahora. Hay temas que no se discuten en la mesa. Lo siento, mamá. Chase levantó las manos en señal de capitulación. Solo expresaba lo que todos pensaban. De todos modos, intervino William, obviamente queriendo cambiar de tema. Todos nos alegramos de que Everett haya encontrado una chica americana de verdad. Cassidy, eres un soplo de aire fresco en nuestra familia. Cassidy se alegró del cumplido y levantó la copa. Por los nuevos comienzos, proclamó, mirando a Everett directamente a los ojos. Por los nuevos comienzos, repitieron todos y bebieron. Midori sintió que las náuseas le subían a la garganta. Apagó el sonido y se reclinó en la silla, intentando hacer frente a la oleada de rabia y humillación. Esto era peor de lo que había previsto. No era solo un engaño, era una traición total a todo lo que había habido entre ellos. Recobrando la compostura, volvió a poner el sonido. La conversación derivó hacia temas más neutros: el trabajo, los planes de verano, los cotilleos del pueblo. Pero el golpe que se habían dado no podía borrarse. La conversación volvió a centrarse en Midori cuando Cassidy, claramente achispada por el champán y el sake, se inclinó hacia Everett y le preguntó en voz lo bastante alta como para que todos la oyeran. ¿Cuándo se lo vas a contar?
¿Lo nuestro? ¿Lo del divorcio? Se hizo un silencio tenso en la mesa. Everett parecía visiblemente incómodo. Cassidy, ya lo hemos hablado. Todo a su debido tiempo. ¿A qué hora? Cassidy hizo un mohín con los labios. Llevamos juntos más de un año. Prometiste resolver este asunto después de mudarte a Houston. Y lo decidiré, respondió Everett en voz baja pero con firmeza. Solo hace falta el momento adecuado. Ella tiene una carrera en ascenso. No quiero complicar las cosas. Everett siempre ha sido muy honorable, intervino Margaret. Incluso cuando se trata de romper con una mujer que nunca ha convenido a nuestra familia. ¿Noble? Chase resopló. Más bien cobarde. Miedo al escándalo. ¿Te imaginas los titulares? Famoso abogado cambia exótica esposa por rubia. Los clientes no lo entenderían. Chase, basta. Everett parecía genuinamente enojado. Este es mi asunto personal, y lo manejaré yo mismo. Pero no lo dejes para más tarde, querido, dijo Margaret suavemente. Cuanto más esperes, más dolorosa será la ruptura. Y además, miró a Cassidy significativamente, hay algunas cosas que no puedes posponer si tú y Cassidy vais en serio con el futuro. ¿De qué estás hablando, mamá? Everett frunció el ceño. De los nietos, por supuesto, dijo Margaret con tono perentorio. Tú tienes 40 años, Cassidy 28. Es un buen momento para pensar en continuar el linaje Taylor, los verdaderos Taylor. Midori apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Los verdaderos Taylors era un golpe bajo, una indicación directa de que los hijos de ella, medio japoneses, no serían considerados miembros reales de la familia. Mamá tiene razón, replicó Chase. La familia Taylor necesita herederos de sangre pura. No es que sea racista, sonrió con satisfacción. Es solo un hecho. Everett y yo ya hemos hablado de los niños, dijo Cassidy con una sonrisa, poniendo suavemente la mano en el hombro de Everett. Y tenemos planes, ¿verdad, cariño? Everett sonrió torpemente. No nos adelantemos. Hay un asunto que resolver primero. Ah, sí, tu problema japonés. Chase rió a carcajadas. La pobre mestiza probablemente sigue pensando que tienes un matrimonio de verdad. No la llames así, dijo Everett bruscamente, sorprendiendo a todos en la mesa. Se llama Midori, y es mi mujer hasta que nos divorciamos. Se hizo un silencio incómodo en la mesa. Vale, vale. Chase levantó las manos conciliadoramente. No te calmes, hermano. Todos estamos de tu parte. Everett solo está cansado, intervino Margaret. Cumpleaños, tantas emociones. Cambiemos de tema. La conversación derivó hacia otros temas, pero Midori ya no escuchaba. Apagó el sonido y se reclinó en la silla, sintiéndose extrañamente vacía. Everett había protegido su nombre, pero no su honor. La reconocía como su esposa, pero planeaba un futuro con otra. Había ocultado su relación con Cassidy, no por respeto a Midori, sino por miedo al escándalo y a la posible pérdida de clientes. De repente, todo encajó. El traslado a Houston no era una oportunidad para un nuevo comienzo de su matrimonio, sino una forma de distanciarse, de preparar el terreno para la ruptura. No la había protegido de su familia todos estos años, simplemente había evitado el conflicto dejando que la humillaran a sus espaldas. Midori estaba sentada en su despacho, inmóvil como una estatua. La pantalla frente a ella seguía retransmitiendo la celebración del cumpleaños de Everett, pero ella ya había apagado el sonido. Los insultos que había oído eran suficientes, más que suficientes. El reloj de pared marcaba 22 horas y 30 minutos. La fiesta estaba en pleno apogeo. Podía ver a Everett riéndose de algunos de los chistes de Chase en la pantalla, a Cassidy acurrucada contra su hombro y a Margaret sonriendo con indulgencia mientras los observaba. El idilio familiar perfecto, sin ella.
El pobre mestizo nunca formará parte de nuestra familia. Demasiado alienígena. Ni siquiera capaz de darle un heredero a Everett. Ese pobre mestizo. Las frases resonaban en la cabeza de Midori, fundiéndose en una corriente continua de humillación y desprecio. Y detrás de todas esas voces estaba el silencio de Everett, su marido, el hombre al que había confiado su vida, por el que había abandonado su tierra natal, soportado el abandono de su familia, construido una carrera en un país extranjero. Midori se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Su reflejo en el cristal oscuro parecía fantasmal, un rostro pálido con expresión congelada, los ojos oscurecidos por el dolor y la ira, 8 años de dignidad humillada, 8 años intentando formar parte de una familia que nunca iba a aceptarla. Algo se rompió en su interior, una barrera que retenía pensamientos que nunca se había permitido, pensamientos de venganza. Volvió a la mesa y cogió el teléfono. Marcó el número de la cocina. Hiroshi-san. Su voz sonaba tranquila, incluso extrañamente distante. Necesito que Kenta venga a mi despacho inmediatamente. Es urgente. Mientras esperaba, Midori sacó de su bolso una pequeña tableta electrónica, regalo de su hermano las pasadas Navidades. La encendió y la colocó frente a ella, sobre su escritorio. 5 minutos después, llamaron suavemente a la puerta. «Adelante», dijo Midori. Kenta, un joven cocinero especializado en fugu, entró en el despacho con una expresión de ligera preocupación en el rostro. Era bajo, delgado y tenía el tradicional tatuaje de maestro cocinero parcialmente visible bajo el puño de su uniforme. «¿Quería verme, Midori-san?», preguntó, inclinándose cortésmente. «Sí, Kenta-san. Siéntese, por favor». El cocinero se sentó con cuidado en el borde de la silla de enfrente. «Necesito que me ayude con un asunto delicado», empezó Midori, mirándole fijamente a los ojos. «Un asunto que requiere absoluta confidencialidad». «Te escucho, Midori-san». «El fugu para la habitación de Sakura. Quiero que lo prepares de una forma especial». Kenta frunció ligeramente el ceño, pero mantuvo la compostura. «¿De qué manera especial, Midori-san?». Midori hizo una pausa y encendió la grabación de la tableta electrónica. «Yo, Midori Taylor, gerente interina del restaurante Hana no Yume de Norman, Oklahoma, a 27 de abril de 2022, hago la siguiente declaración». Miró directamente a la cámara con voz clara y tranquila. «Doy instrucciones a la chef Kente Yamamoto para que prepare un plato de fugu para los comensales de la sala Sakura, omitiendo intencionadamente partes venenosas del hígado y los ovarios que contienen una dosis letal de tetrodotoxina. Soy plenamente consciente de que esto es una violación de la ley y una amenaza directa para la vida humana. Kenta Yamamoto actúa únicamente bajo mis órdenes directas, bajo amenaza de despido inmediato y deportación si me niego. Asumo toda la responsabilidad de las consecuencias que puedan derivarse». El rostro de Kenta palideció hasta volverse casi gris. Miró a Midori con un horror inconfesable. «Midori-san, no puedo hacer eso. No es solo infringir la ley. Es un asesinato. Obtuve mi licencia de maestro fugu jurando que nunca usaría mis habilidades para causar daño. Va contra todos los principios de mi profesión, contra el código de honor del cocinero». «Kenta-san». La voz de Midori se volvió más áspera. «Ya has oído lo que decía la grabación. Asumo toda la responsabilidad. Simplemente sigues órdenes de la dirección». «No hay ninguna orden que pueda obligarme a cometer un asesinato», se levantó Kenta con las manos temblorosas. «Me niego». Midori continuó grabando, con el rostro impasible. «Confirmo que Kenta Yamamoto ha expresado fuertes objeciones a mi orden, pero insisto en llevarla a cabo, haciendo uso de mi poder como líder y amenazando con graves consecuencias si desobedece». Detuvo la grabación y le tendió una tableta al cocinero. «Tómela. Es tu seguro.
Si algo sale mal, si hay una investigación o un juicio, tendrás pruebas de que actuaste bajo coacción. Kenta no tomó la pastilla, mirando a Midori con incredulidad y miedo. ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer esto? Tengo mis razones, respondió Midori con frialdad. Pero cálmate, Kenta-san. Hoy no va a morir nadie. El cocinero frunció el ceño incomprensiblemente. Entonces, ¿por qué? Los detengo antes de que se coman el pescado, explicó Midori en voz baja. Es una demostración, Kenta-san. Una demostración de poder sobre la vida y la muerte, pero para eso, el fugu tiene que ser realmente mortal. ¿Y si no se lo creen? ¿Si alguien consigue comérselo? Ya me he ocupado de eso. Midori señaló su teléfono. Una ambulancia estará esperando mi señal cerca de aquí. No hay antídoto para la tetrodotoxina, pero una rápida atención médica podría salvar una vida. Kenta seguía sin estar convencido. Es demasiado arriesgado, Midori-san. Hay demasiadas variables. Entiendo tu preocupación, asintió Midori. Pero la decisión está tomada. Sacó papel y bolígrafo, escribió rápidamente unas líneas y firmó. Aquí está el recibo oficial. Yo, Midori Taylor, ordeno al chef Kente Yamamoto que prepare fugu con las partes venenosas intactas para los huéspedes de la sala Sakura y asumo toda la responsabilidad. Firmado y fechado. Le tendió la hoja a Kenta. Kenta, no te pido que lo entiendas, te ordeno que cumplas. El cocinero permaneció inmóvil. Su rostro expresaba conflicto interior y angustia. Midori-san, te lo ruego, piensa en las consecuencias. Y si tu plan no funciona, es un riesgo demasiado grande. Ya lo he pensado, y estoy preparada para cualquier consecuencia. Volvió a la mesa y encendió la cámara de vídeo de su teléfono, apuntándose a sí misma. Yo, Midori Taylor, confirmo que el día 27 de abril de 2022 ordené al chef Kenta Yamamoto que preparara un plato de fugu mortal con partes venenosas conservadas para los comensales de la sala Sakura del restaurante Hana no Yume de Norman, Oklahoma. Soy plenamente consciente de que esto podría provocar la muerte de personas y asumo toda la responsabilidad. Kenta Yamamoto actuó únicamente bajo mis órdenes, bajo amenaza de despido y deportación. Es mi decisión libre e informada. Detuvo la grabación y envió el vídeo a la dirección de correo electrónico de Kenta. Ya tienes el vídeo de mi confesión. Eso debería librarte de cualquier sospecha de complicidad. Kenta se puso en pie, apretando los puños. Su rostro expresaba una lucha interna. No puedo hacer esto, le temblaba la voz. Kenta-san, Midori se acercó a él. Confía en mí. Nadie morirá. Te doy mi palabra. Tu palabra contra un veneno mortal, dijo el cocinero con amargura. Si te niegas, cocinaré el fugu yo misma, dijo Midori con calma. ¿Qué? Kenta exhaló sorprendido. Mi padre era cocinero, Kenta-san, uno de los mejores de Kioto. Crecí viéndole hacer fugu. No tengo licencia, pero sé cómo se hace. Y sé qué partes contienen veneno. No podrás, empezó Kenta, pero Midori le interrumpió. Sí que puedo. No con tanta habilidad como tú, claro. Será tosco, poco elegante, pero mortalmente eficaz. Sonrió sin una sombra de alegría. Tú eliges, Kenta-san. O preparas el fugu siguiendo mis instrucciones, preservando tu honor como maestro, o lo haré yo mismo burda y torpemente, deshonrando así tu arte. Kenta la miró fijamente durante un largo instante, y sus ojos se fueron llenando de comprensión y horror. Efectivamente, lo harás. No era una pregunta, era una afirmación. Sí, Kenta-san, de verdad que lo haré. El cocinero bajó lentamente la cabeza, admitiendo su derrota. Bien, dijo casi en un susurro. Lo haré, pero que todo el mundo sepa que actué bajo coacción. Lo harás, asintió Midori, entregándole una tablilla con una nota y un recibo de papel. Aquí tienes tus garantías. Kenta cogió los papeles con manos temblorosas. ¿Cuándo quieres que te sirva el plato? Dentro de 1 hora.
En plena fiesta. Kenta asintió y se dirigió a la puerta. En el umbral, se detuvo y se dio la vuelta. Midori-san, ¿está segura? Última oportunidad para echarse atrás. Estoy segura, Kenta-san, más de lo que lo he estado en mi vida. Cuando la puerta se cerró tras el cocinero, Midori se volvió hacia la pantalla de observación. En la habitación de Sakura, la diversión continuaba. Los invitados bebían champán y sake, se reían de algunos chistes, intercambiaban historias. Cassidy estaba prácticamente sentada en el regazo de Everett. Margaret les sonreía con aprobación. Chase decía algo en voz alta e inarticulada, agitando los brazos. El teléfono de la mesa sonó. Midori-san. La voz de Hiroshi sonaba preocupada. Kenta ha vuelto a la cocina en un estado extraño. Dice que le diste instrucciones especiales sobre el fugu para la habitación de Sakura. ¿Me das los detalles? Midori estaba preparada para esa pregunta. Hiroshi-san, le pedí a Kenta que preparara el fugu de forma especial, para invitados importantes. Requiere una habilidad suprema, y elegí a Kenta como el mejor experto. ¿Qué clase de efecto, Midori-san? Había una sospecha no disimulada en la voz del chef. Tradicional, Hiroshi-san, algo que solo los verdaderos conocedores de la cocina japonesa pueden apreciar. Hubo una pausa. Luego Hiroshi preguntó con cautela. ¿Quiere que compruebe el plato antes de servirlo? Como chef del restaurante, soy responsable de todo lo que sale de la cocina. No hace falta, Hiroshi-san. Yo supervisaré personalmente el proceso. Kenta trabaja bajo mi supervisión directa y total responsabilidad. Otra pausa y luego una respuesta tranquila. Como usted diga, Midori-san. Después de hablar, Midori cogió otro teléfono, uno personal, no conectado al restaurante, y marcó un número. Norman's Ambulance Service, contestó una voz femenina. Buenas tardes, soy Midori Taylor, gerente del restaurante Hana no Yume. Esta noche vamos a servir fugu a un grupo de invitados importantes. Es seguro, pero me gustaría tener un equipo de guardia cerca en caso de un imprevisto. Entiendo, señora. Enviaremos un coche a su dirección. La brigada estará de servicio a partir de... ¿Qué hora necesita? Desde las 23:30 hasta la 1 de la madrugada aproximadamente. Servirá. Gracias por el aviso. Midori colgó el teléfono y se dirigió al armario de la ropa. Sacó un elegante vestido negro con elementos de un kimono tradicional. Cuello alto, mangas anchas y cintura ceñida. Después de cambiarse, se recogió el pelo en un moño apretado y lo sujetó con 2 largas perlas, regalo de su padre por su 20º cumpleaños. Su maquillaje era mínimo pero perfecto. Líneas limpias que acentuaban el corte de sus ojos, piel mate pálida, pintalabios rojo brillante. Como toque final, sacó de su bolso una reliquia familiar, un abanico de crisantemos. Tocar la suave madera de sándalo era relajante, un recordatorio de la fuerza y la dignidad de generaciones de mujeres de su linaje. El teléfono vibró. Un mensaje de Kenta. He empezado con los preparativos. Tienes 30 minutos más para cambiar de opinión. Midori respondió brevemente. Adelante, Kenta-san. La decisión es definitiva. Pasó los siguientes 20 minutos en silencio, meditando como su padre le había enseñado, alineando su respiración, concentrando sus pensamientos, encontrando su centro interior de calma. Tenía la mente clara y el corazón firme. Sabía lo que hacía y estaba preparada para las consecuencias. El teléfono volvió a vibrar. El plato está listo. Que los dioses me perdonen. Midori se levantó y se dirigió a la cocina. En el rincón más alejado, separado del espacio principal, Kenta estaba terminando el plato de fugu. Sus manos se movían mecánicamente, su rostro pálido y tenso. Midori se acercó a él. El fugu estaba dispuesto como una obra de arte. Finas lonchas de pescado dispuestas en forma de un crisantemo perfecto sobre un gran plato negro.
el símbolo de la familia imperial de Japón, un símbolo de muerte y renacimiento. Kenta-san, el plato es precioso, dijo en voz baja. El cocinero no levantó la vista, siguió trabajando. Esta es la última vez que cocino fugu, decía con voz apagada. Después de hoy no volveré a coger un cuchillo. Lo entiendo, asintió Midori, y acepto tu sacrificio con gratitud. Examinó el plato con más detenimiento. ¿Dónde están las partes venenosas? Todo el plato es venenoso, respondió Kenta en voz baja. Usé el hígado y los ovarios como me ordenaste. Una dosis letal en cada bocado. Actúa rápidamente, de 15 minutos a 1 hora, dependiendo de la fisiología de la persona. Midori asintió. ¿Quién va a servir el plato? Brian. Kenta señaló con la cabeza a un joven camarero que esperaba en el mostrador. No sabe nada raro, cree que es fugu estándar y seguro. He preparado un texto para presentar el plato. Le tendió Midori un trozo de papel a Kenta. Pásaselo, que se lo lea a los invitados. Kenta echó un rápido vistazo al texto, una dramática descripción de los peligros del fugu, la falta de antídoto, la tradición de las notas suicidas. Estarán advertidos, dijo en voz baja. Eso es, al menos algo. Sí, Kenta-san. Conocerán los riesgos cuando tomen sus decisiones. Kenta dio un paso atrás para transmitir las instrucciones a Brian. Midori se quedó sola con el plato. Contempló la mortífera obra de arte que tenía delante con una extraña calma. Era irónico que el fugu, el manjar que su padre había preparado con tanto amor y cuidado, se convirtiera ahora en el instrumento de su venganza. Kenta volvió. Brian está listo. Servirá el plato en 5 minutos. Perfecto. Midori salió de la cocina y se dirigió a la entrada de servicio de la habitación de Sakura. Se colocó en una pequeña alcoba junto a la puerta, desde donde podía oír todo lo que ocurría en la habitación. Pronto oyó al camarero Brian entrar en la habitación, anunciando el especial del chef. Señoras y señores, su voz sonaba solemne mientras ella preguntaba. Tengo el honor de presentarles el plato fuerte de su cena. Auténtico fugu preparado por nuestro maestro cocinero Kenta Yamamoto, titular de una licencia especial de Tokio. Un silencio interesado flotaba en la sala. El fugu no es solo un manjar de la cocina japonesa, sino un símbolo del equilibrio entre la vida y la muerte, continuó Brian, siguiendo claramente el texto que había escrito Midori. El pescado contiene el veneno mortal tetrodotoxina, para el que no existe antídoto. El más mínimo error del cocinero podría costarle la vida a un invitado. Midori oyó unos cuantos jadeos y susurros de sorpresa. En el antiguo Japón, antes de probar el fugu, un invitado tenía que redactar una nota de suicidio por si el cocinero cometía un error. Para los samuráis era un acto de auténtico valor arriesgar voluntariamente la vida por un placer fugaz. Dios, qué dramático, fue la voz de Cassidy, un poco inestable por el alcohol que había bebido. Una dosis letal de tetrodotoxina se encuentra en el hígado y los ovarios de los peces, continuó Brian. Los síntomas del envenenamiento aparecen en un plazo de 15 a 60 minutos. Entumecimiento de los labios, mareos, náuseas, parálisis de los músculos respiratorios y muerte por asfixia. La conciencia se conserva hasta el último momento. Vaya, eso es espantosamente interesante. La voz de Everett sonaba intrigada, pero con una nota de ansiedad. ¿Su cocinero sabe exactamente lo que hace? Nuestro chef es uno de los mejores maestros del fugu de América, señor, respondió Brian con seguridad. Se formó en este arte en Tokio y tiene todas las licencias necesarias. Bueno, si es así, se animó visiblemente Everett. Vamos a arriesgarnos. Después de todo, ¿cuándo si no vamos a tener la oportunidad de probar fugu de verdad? Midori oyó vítores de deleite cuando el plato fue presentado a los invitados.
El fugu con forma de crisantemo causó una buena impresión. «Es una obra de arte», se maravilló una de las mujeres. «Inmortal», tarareó Chase. «Una emoción. Me gusta». «¿Quién será el primero en arriesgarse?», preguntó Everett. «¿El cumpleañero?» «Claro que sí, cariño», respondió Cassidy. «Es tu día especial». Midori se preparó para entrar. Oyó cómo Everett cogía los palillos mientras todos contenían la respiración. Había llegado el momento de la verdad, el punto a partir del cual ya no habría vuelta atrás. El fugu yacía sobre la mesa, hermoso y mortal, como una obra de arte creada a partir de los pétalos más finos de la muerte. Los invitados de la habitación de Sakura miraban el plato con asombro mezclado con nerviosa excitación. Everett acercó los palillos a la pieza central, la más peligrosa, aunque él no lo sabía. «Tiene un aspecto delicioso», dijo, levantando la pieza para que todos pudieran apreciar su translucidez a la luz de las velas. «Por nuevas aventuras y riesgos». «Por el riesgo», secundó Cassidy, levantando su copa de champán. Sus mejillas estaban sonrojadas por el alcohol que había bebido y le brillaban los ojos. En ese momento, la puerta de la habitación de Sakura se abrió suavemente. Midori estaba en el umbral, vestida con un elegante vestido negro con elementos de kimono, con el pelo perfectamente peinado y una mirada penetrante. No parecía una esposa maltratada que hubiera venido a montar una escena, sino la personificación de la furia fría y contenida. Por un momento hubo un silencio absoluto en la habitación. El trozo de fugu se congeló a medio camino de la boca de Everett. Cassidy se quedó inmóvil con el vaso en la mano. Margaret y William Taylor intercambiaron miradas preocupadas. Chase se enderezó, recuperando la sobriedad al instante. «¿Midori?» Everett fue el primero en romper el silencio, con la voz ronca por la sorpresa y la vergüenza. «¿Qué estás? Creía que estabas... ¿trabajando?» Midori entró lentamente en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. «Lo estoy y trabajo. En este restaurante, sustituyendo temporalmente al gerente». Dio unos pasos más mientras se acercaba a la mesa, con un andar perfectamente aplomado, sin un solo movimiento innecesario. «Supongo que eso explica la elección del lugar de la celebración», continuó, observando cómo el rostro de Everett cambiaba de color, de normal a gris pálido. «Qué afortunada coincidencia». Su mirada se deslizó por todos los presentes, deteniéndose en Cassidy, que ahora parecía mucho menos segura de sí misma que hace un momento. «Midori, ¿puedo explicarlo?», Everett comenzó, dejando caer los palillos de fugu de nuevo en su plato. «¿Explicar qué?». La voz de Midori era tranquila, casi casual. «Que estás celebrando tu cumpleaños en un restaurante japonés con tu familia y... ¿amigos? Que me dijiste que ibas a volar a Dallas. O quizá quieres explicarme por qué ese pobre mestizo nunca formará parte de tu familia». Dijo las últimas palabras, copiando a la perfección la entonación de Chase. Se hizo un silencio tenso en la habitación. El rostro de Chase se puso morado de vergüenza y rabia. «¿Estabas escuchando a escondidas?», preguntó Everett con inseguridad. «Cumplía con mi deber», respondió Midori con frialdad. «La videovigilancia es una medida de seguridad estándar en las habitaciones privadas». Se acercó aún más a la mesa, mirando el plato de fugu. «¡Qué decoración más bonita!», comentó. «El crisantemo es el símbolo de la familia imperial japonesa y símbolo de la muerte». «Midori», Margaret Taylor encontró por fin la voz. Su tono era condescendientemente conciliador. «Entiendo que estés disgustada, pero ahora no es el momento de montar una escena. Podemos discutir las cosas más tarde en el círculo familiar». En el círculo familiar, Midori enarcó una ceja, el mismo del que nunca formaré parte. «Gracias, Margaret, pero prefiero el aquí y ahora». Desvió la mirada hacia Everett, que parecía querer caerse al suelo. «Solo por mi gracia estáis todos vivos ahora», dijo con voz gélida, mirando el plato de fugu.
Si me hubiera retrasado otros 5 minutos, no habría habido forma de salvaros. En los rostros de los invitados aparecieron expresiones de perplejidad, seguidas de risitas. El primero en resoplar fue William Taylor. «¡Qué escena tan dramática!», dijo, sacudiendo la cabeza. «¿Melodrama a la japonesa?». Cassidy puso los ojos en blanco con desdén. «Everett, ¿en serio? ¿Con eso has vivido todos estos años?». Everett enrojeció de rabia y vergüenza, pero permaneció en silencio, mirando fijamente su vaso. Midori permanecía perfectamente tranquila, solo sus ojos delataban la tormenta que llevaba dentro. «¿Crees que voy de farol?», preguntó, rodeando a todos con la mirada. «Bueno, compruébalo. Cómete el pescado. Soy plenamente consciente de las consecuencias y de la responsabilidad. Entonces, ¿quién de vosotros es valiente?». Sacó su teléfono y encendió el vídeo que había grabado antes. Su propia cara apareció en la pantalla y su voz habló con claridad. «Yo, Midori Taylor, confirmo que el 27 de abril de 2022 ordené al chef Kenta Yamamoto que preparara un plato de fugu mortal con partes venenosas conservadas para los comensales de la sala Sakura del restaurante Hana no Yume de Norman, Oklahoma. Soy plenamente consciente de que esto podría provocar la muerte de personas y asumo toda la responsabilidad». A continuación mostró el recibo firmado que había entregado a Kente. Se hizo un silencio ensordecedor en la sala. «¿No pudiste?», susurró Everett, mirando el plato con renovado horror. «Va de farol», dijo Cassidy tajantemente, aunque ya había dudas en su voz. «Nadie se arriesgaría a ir a la cárcel por una venganza». «¿No me crees?». Midori se encogió de hombros. «Pruébalo. Solo un bocado». Cassidy se lamió los labios nerviosa mirando el plato con evidente preocupación. «Fuiste la primera en acusarme de ir de farol», le recordó Midori. «Así que demuestra que miento. Un trocito». Había una tranquila confianza en su tono que hizo que todos los presentes sintieran una punzada de miedo. ¿Y si no iba de farol? Cassidy, sintiendo claramente que tenía que defender su posición, cogió los palillos y, tras un segundo de vacilación, tomó un pequeño trozo de fugu. Con una mirada desafiante en dirección a Midori, se lo llevó a los labios y lo lamió con cautela. «¿Ves? Nada». Empezó, pero de repente pronunció mal. Sus ojos se abrieron de par en par. «Mi lengua se me está entumeciendo». Dejó caer las varitas y se agarró la garganta con la mano. «¿Qué está pasando?». El color se le iba rápidamente de la cara y se levantó tambaleándose, pero enseguida retrocedió. «Estoy mareada. No puedo». Cassidy tragó aire con la boca y su respiración se volvió superficial. «¡Ayuda!». Everett se puso en pie de un salto. «Midori, ¿qué has hecho?». «Justo lo que prometí», respondió ella con calma. «Te dije que el plato era mortal». Cassidy parecía ahora realmente asustada. Le temblaban las manos y sus ojos recorrían la habitación con las pupilas dilatadas. «No puedo respirar», exhaló, agarrándose el pecho. «Mi corazón late demasiado rápido». Margaret gritó horrorizada. William se levantó, a punto de actuar, pero se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Chase dejó caer su copa, derramando vino por toda la mesa. «Una ambulancia», resolló Everett, sacando frenéticamente su teléfono. «Tenemos que llamar a una ambulancia». «Ya me he ocupado de eso». Midori sacó su teléfono y marcó un número corto. «La ambulancia está esperando fuera. Llegarán en 45 segundos». Miró a Cassidy, que ya casi se había caído al suelo, agarrada a la mesa. «¿Es suficiente?», preguntó Midori sin dirigirse a nadie en particular. «¿O alguien más quiere asegurarse de que no voy de farol?». Nadie se movió de sus asientos. Todos los ojos estaban fijos en ella, ojos llenos de asombro, miedo e incipiente comprensión. Midori se acercó a la puerta y la abrió. «Por aquí, por favor».
El paciente de la habitación de Sakura. Unos segundos después, 2 paramédicos entraron corriendo en la habitación con equipos. Inmediatamente se dirigieron hacia Cassidy, que ahora había caído de rodillas, respirando con dificultad. Envenenamiento por tetrodotoxina, informó Midori a los médicos con tono serio. Los síntomas empezaron hace un minuto. Los paramédicos asintieron y procedieron a prestarle ayuda. Uno de ellos examinó rápidamente a Cassidy, mientras otro preparaba algún tipo de medicamento para inyectárselo. No es una dosis letal, explicó Midori mientras observaba sus acciones, pero suficiente para provocar todos los síntomas iniciales. Everett se acercó a ella, con el rostro demudado por la ira y el miedo. «Has perdido la cabeza», siseó. «Podrías haberla matado». «Podría haberlo hecho», confirmó Midori con calma. «Como todos vosotros, pero no quería matarla. Quería que lo entendierais. Lo que puedo haceros a vuestros cuerpos no es nada comparado con lo que me hicisteis a mi alma». Desvió la mirada hacia el resto de la familia Taylor, que ahora estaba apiñada contra la pared, lejos de la mesa con el plato fatal. 7 años, continuó Midori. 7 años he soportado vuestro desprecio, vuestras burlas a mis espaldas, vuestras pullas en mi presencia. 7 años intentando formar parte de una familia que nunca iba a aceptarme. Se volvió hacia Everett, que parecía totalmente abatido. Y a ti, tú, que juraste amar y proteger, dejaste que me humillaran, te reíste con ellos, planeaste un futuro con otra mujer mientras fingías que todo iba bien. Su voz permanecía firme, pero cada palabra golpeaba más fuerte que cualquier grito. En ese momento, la puerta volvió a abrirse y Kenta entró en la habitación. Lanzó una rápida mirada a Cassidy, que ya había sido trasladada a la camilla, y se acercó a Midori. Tenía la cara pálida y le temblaban ligeramente las manos. «Midori-san», dijo en voz baja y tensa, ¿Está todo realmente según lo previsto?» Midori se volvió hacia él y su rostro se suavizó. «Sí, Kenta-san. Todo es exactamente como te prometí. Nadie morirá». Kenta exhaló profundamente y toda su figura pareció calmarse de alivio. «Tengo que confesarte algo, Midori-san». Bajó la cabeza haciendo una profunda reverencia. «Cometí el imperdonable error de dudar de ti. Incluso después de todas tus garantías, una parte de mí creyó que realmente querías matar a esa gente. Pensé que me utilizabas como instrumento de venganza. Perdóname por mi desconfianza». Midori también se inclinó, con el mismo respeto. «No, Kenta-san. Soy yo quien debe disculparse. Te puse en una situación insoportable. Te obligué a romper el juramento que hiciste cuando obtuviste tu licencia. Arriesgué no solo mi destino, sino tu carrera, tu futuro, tu honor. Es imperdonable». Se enderezó y le miró directamente a los ojos. «Nunca he dudado de tu habilidad y de que tu honor no te permitiría envenenar a esas personas, ni siquiera bajo amenaza. Sabía que si realmente los quería muertos, me detendrías, incluso a costa de tu propia libertad. Ese conocimiento me dio el valor para seguir adelante». Kenta negó con la cabeza. «Te estoy eternamente agradecido por tu confianza, Midori-san. Pero aún así, permití que me obligaras a preparar un plato potencialmente peligroso. Rompí mi juramento, aunque sabía que tú tenías el control. Quizás ya no soy digno del título de maestro Fugu». «Eres el maestro más digno que conozco», objetó Midori con firmeza. «Tomaste una decisión imposible en una situación imposible, y la dosis que te dejaste no es mortal, ¿verdad?» Kenta sonrió ligeramente. «No, está calculada al miligramo más cercano. La paciente experimentará todos los síntomas, pero no pone en peligro su vida. El hospital la examinará, le dará tratamiento sintomático y le dará el alta en unas horas». «¿Ves?» Midori también se permitió una débil sonrisa. «Incluso siendo forzado, no has podido evitar actuar como un verdadero maestro.
Te estoy eternamente agradecida, Kenta-san, y por favor, perdóname por ponerte en una situación tan difícil. Volvió a inclinarse, esta vez más profundamente. Kenta respondió con la misma reverencia. No hace falta que me lo expliques, Midori-san, pero ¿por qué? ¿Por qué te arriesgaste tanto? Midori desvió la mirada hacia la familia Taylor, que observaba en silencio aquel intercambio de reverencias y disculpas completamente confusa, porque a veces la única forma de que te escuchen es hablar en un idioma que la otra persona entienda, respondió en voz baja. Y ellos solo entienden el lenguaje de la fuerza y el miedo. Los paramédicos, mientras tanto, habían terminado de administrar los primeros auxilios a Cassidy. Ya respiraba con más normalidad, aunque seguía pálida y asustada. Nos llevamos a la paciente al hospital para observación, informó uno de ellos. Parece una intoxicación leve, sin riesgo vital. ¿Puede alguien acompañarla? Todas las miradas se volvieron hacia Everett, que permanecía atrapado entre un sentimiento de responsabilidad por Cassidy y el miedo por Midori. Yo iré, dijo finalmente. Por supuesto, asintió Midori. Ella te necesita, igual que yo siempre la he necesitado. Everett no contestó y evitó mirarla. Siguió a los paramédicos que ya llevaban a Cassidy en una camilla. En la puerta se detuvo y se dio la vuelta. Midori, No lo hagas, le interrumpió ella. Vete ya. Cuando la puerta se cerró tras ellos, los únicos que quedaban en la habitación eran Midori, Kenta y la familia Taylor, Margaret, William y Chase. Darcy, la esposa de Chase, salió discretamente con los paramédicos. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente William, tratando de recuperar el control de la situación. ¿Qué queréis? ¿Dinero? Midori se rió, una risa corta y sin gracia. ¿Crees que se trata de dinero? Gano lo suficiente, William. No necesito tu dinero. ¿Entonces qué? El mayor de los Taylor no se echó atrás. Venganza. La conseguiste dándonos un susto de muerte. Venganza no. Midori negó con la cabeza. Solo quería que lo entendierais, que no estoy indefensa, no soy una víctima, y que hay consecuencias para cada elección que haces. Se acercó a la mesa y cogió una servilleta con la que cubrió cuidadosamente el plato de fugu. Me voy, William. Fuera de este restaurante, fuera de la vida de Everett, fuera de tu familia. Mañana pediré el divorcio. Pero recuerda esta noche. Se dio la vuelta para irse, pero Margaret de repente se adelantó. Te vas a arrepentir. El miedo y la rabia sonaban simultáneamente en su voz. No somos las personas adecuadas para que nos traten así. Midori se detuvo y la miró con una leve sonrisa. Margaret, sigues sin entenderlo. Acabo de demostrarte que puedo servirte veneno mortal bajo la apariencia de un manjar, en tu restaurante favorito, en la mesa de tu familia. Piénsalo la próxima vez que salgas a cenar. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. No te estoy amenazando. Solo te recuerdo que el mundo está lleno de posibilidades y que a veces es mejor dejar a una persona en paz que convertirla en tu enemigo. Con esas palabras, Midori se volvió hacia Kenta e hizo una profunda reverencia. Una vez más, te pido disculpas por todos los inconvenientes y disgustos que te he causado, Kenta-san. Has demostrado una habilidad y una resistencia increíbles. Nunca lo olvidaré. El cocinero respondió con una reverencia aún más profunda. Tu nobleza brilla incluso en tus momentos más oscuros, Midori-san. Ha sido un honor trabajar contigo, incluso en estas circunstancias. Intercambiaron otra mirada, llena de respeto mutuo y comprensión que no requería palabras. Midori se dio la vuelta y se dirigió a la salida, pero se detuvo en el umbral y lanzó una última mirada a la familia Taylor, que ahora parecía completamente perdida y asustada. En 7 años he aprendido una importante lección sobre vuestra familia, Taylors. Solo respetáis la fuerza.
Ahora conocéis mi fuerza, espero que no volvamos a vernos. Cerró la puerta tras de sí y atravesó el restaurante hacia la salida. El personal la despidió con miradas de sorpresa. Una mujer elegante vestida con un kimono negro, con una postura perfecta y un rostro impenetrable. Fuera, respiró hondo. El aire de la noche normanda era cálido y sofocante, pero por primera vez en mucho tiempo Midori se sintió libre. Mañana habría consecuencias. Probablemente la policía, sin duda abogados, sin duda habladurías y juicios. Pero hoy sacó el abanico familiar de crisantemos del bolso y lo abrió con un movimiento suave. El abanico captó la luz de las farolas y el crisantemo dorado brilló como si estuviera vivo.